Señoras y señores, bienvenidos como siempre al Ateneo de Santander, que es su Ateneo. Como saben ustedes, el 22 de diciembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero de todos los años el Día Internacional de la Mujer y de la Niña y de la Ciencia. Debido a esto y a nuestro convenio de colaboración con el IFCA, que don Alberto Ruiz Jimeno no ha querido subir, pero siempre le tenemos aquí y que no falte nunca, a pesar de que tenemos aquí a la vicerrectora, pues del Ateneo de Santander, junto con el Instituto de Física de Cantabria, se ha hecho eco de esta celebración y ha decidido realizar 3 conferencias. La primera de ellas fue el martes pasado, la cual sentimos tanto don Alberto como yo muchísimo no estar aquí. La segunda de ellas es hoy, martes, que correrá a cargo de doña Marián Sánchez Calderón y que se tratará del entrenamiento cognitivo, el método Sankal. Y yo creo que después de esto todos vamos a tocar el piano. Yo estoy deseando, porque llevo toda la vida intentándolo, pero no lo he logrado. Espero que después de esta conferencia seguro que ya lo voy a intentar lograr, por lo menos. Y por otra parte, la presentación de doña Marián la hará doña Rocío Millar, vicerrectora del Instituto de Física de Cantabria. Así que, Rocío. Buenas tardes y muchas gracias al Ateneo por recibirnos y a ustedes por venir aquí en un ciclo que hemos titulado nosotras, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y desde el Instituto lo hacemos por el motivo que ha explicado Mercedes del día 11 de febrero. Según Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, necesitamos aprovechar todo nuestro potencial. Este esfuerzo exige desmontar los estereotipos de género. En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, hemos de asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio de género en esta disciplina. Y por ello, desde la ONU, invitaron a que se organizaran actividades de educación y sensibilización pública que ayudaran a lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y la niña en la ciencia. Como bien dice Guterres, se trata de desmontar el estereotipo de género en todas las áreas, pero en el IFCA nos concierne la ciencia. Así que por eso hemos hecho este ciclo para mostrar a las mujeres que son líderes en su campo y que están haciendo proyectos muy interesantes. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Marián Sánchez Calderón, que fue nacida en Cádiz, donde realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música con especialidad en piano. Así que seguro que aprendemos. Al finalizar estos estudios se trasladó a Sevilla, donde estudió arquitectura y posteriormente finalizó sus estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, especializándose en patrimonio arquitectónico. Sin embargo, fue su experiencia impartiendo clases de piano la que le llevó a indagar sobre la repercusión de aprender a tocar el piano a nivel cerebral, llegando a la línea de investigación neurociencia-música, que luego nos contará. A partir de aquí comenzó un camino de investigación y desarrollo que la condujo a innovar en este ámbito, fundando en el 2017 su propia startup Método Sankal, en la que un equipo multidisciplinar, que es ahora lo importante y que se lleva mucho hoy en día, como ya luego nos contará, un equipo radical, aúna conocimientos en música, neurociencia y tecnología, que han desarrollado una plataforma online que, basándose en investigación, desarrollo e innovación, es capaz de entrenar a nivel cognitivo a sus usuarios mientras estos aprenden, por ejemplo, a tocar el piano. Es decir, combina la neurociencia, la música y la tecnología para tratar de mejorar y entrenar la memoria, el razonamiento y la velocidad de procesamiento de los usuarios mientras, por ejemplo, disfrutan tocando el piano. En el 2018 el método Sankal ganó la 21ª edición de los premios Emprendedor 21 de CaixaBank y en 2016 fue considerado el mejor proyecto del Centro Youth Cantabria, un espacio en el que 25 jóvenes trabajaban en el desarrollo de sus ideas empresariales. Marián, que es música y que además es la CEO de esta empresa, en el que tiene un equipo de varias personas, que ha desarrollado con el método Sankal una importante faceta tecnológica, pues está concebido para poder utilizarse completamente online. La idea surgió, creo entender, Marián, si no me corriges, a partir de gente mayor que quería aprender a tocar el piano y empezó a trabajar con adultos mayores, poniéndose en contacto con personas que están en el ámbito científico, investigando sobre todas las mejoras que se pueden producir a nivel neuronal en este tipo de prácticas en adultos mayores o personas de desorden del movimiento. Luego estableció contactos en un viaje a Filadelfia que la llevó a cabo tras iniciar estos trabajos y allí comenzó a tomar forma esta nueva terapia que se basa en la neurorehabilitación y prevención del envejecimiento neuronal. Y bueno, ya nos contará mucho más de todo este método y sin más, entonces
damos la palabra a Marian, que nos cuente todo esto. Yo que soy muy obediente, me han dicho que me cambie. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Para mí es un placer estar aquí hoy, en este espacio y además en este marco, ¿no?, de nosotras, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, muchas gracias en primer lugar a Alberto que me invitó a participar en este ciclo de conferencias, y muchas gracias también a mis compañeras y a Rocío por presentarme, que la verdad que te estoy muy agradecida de cómo lo has hecho. Digamos que a mí sobre todo lo que me gustaría es que después de esta ponencia pudiéramos compartir experiencias, ideas, porque de hecho me he apropiado un poco del título del ciclo de conferencias y he titulado a mi ponencia Nosotras, Ciencia, Tecnología e Innovación, Reflexiones, ¿vale? Porque de alguna manera me apetecía compartir con vosotros método Sankar, o lo que significa método Sankar, pero poniéndolo en contexto, ¿vale? Entonces, por empezar un poco, ya os lo han revelado, que yo siempre digo que, mi acento me delata, ¿no?, que no soy como muy cántabra, pero de nacimiento digo. Pero digamos que lo primero que quiero decir, un poco por ese nosotras, ¿no?, como en negrita y en amarillo, que yo, a pesar de haber nacido en un pueblo, ¿no?, quiero decir que no nací en una ciudad cosmopolita, ¿no?, con lo que ello puede suponer y con los pros y los contras que tiene haber nacido en un pueblo, en este caso de Cádiz, ¿no? Es verdad que a pesar de todo y con la edad que tengo, me siento muy afortunada porque en toda mi educación nunca he sentido que por ser mujer tuviera menos oportunidades que un hombre. Pero también puntualizo, creo que en mi niñez fue muy importante el papel de, en este caso, una profesora que tuve, una profesora de matemáticas, que se llama Araceli, que además hoy en día sigue siendo una persona muy importante en mi vida, ¿no? Porque después de ser profesora pues entablamos una amistad, ¿no?, muy bonita, que ha perdurado a lo largo de los años, pero que para mí simbolizaba en aquel momento como un referente de mujer poderosa o mujer fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que la vi entrar con unos pantalones y una chupa de cuero, que ahora está muy de moda, pero que en su momento pues no era tan usual, ¿no? Y además ella, pues, fiel defensora de la ciencia, ¿no?, y una apasionada de las matemáticas, que a mí me lo transmitió. Es verdad que a mí la ciencia siempre me ha gustado y se me ha dado bien, pero digamos que creo que el papel que hizo Araceli, o que tuvo Araceli durante mi niñez y mi juventud, fue muy importante, en parte para que yo me sintiera de esa manera, ¿no? Por lo tanto, creo que iniciativas como esta son súper importantes, porque si de verdad queremos cambiar algo, cambiar una moda, ¿no?, porque al final todo va como por modas, ¿no?, y en este caso es el de pues, que haya más niñas y más mujeres en ciertos ámbitos, ¿no?, en los que los referentes suelen ser hombres, pues es necesario que hagamos actividades de este tipo, ¿no? Y es un compromiso y una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Dicho lo cual, empiezo con este dibujo, que no es mío, pero es un dibujo que surge un poco para explicar un movimiento que se llama Design Thinking, que no sé si lo conocéis, pero que también ha tenido una influencia muy importante a lo largo de mi vida, es un movimiento que surge de manera académica en la Universidad de Stanford alrededor de los años 70, y que, digamos, en los años 80-90 sale un poco de la academia. El Design Thinking, si lo traducimos de manera literal, es como el pensamiento del diseñador o pensamiento creativo, ¿no?
En Stanford lo que hacen es crear una metodología en base a una serie de pasos que se supone que son los que lleva a cabo un diseñador cuando se enfrenta cuando tiene que resolver un problema, y sale del ámbito académico, digamos, al mundo real, ¿no? A través de una empresa que se llama IDEO, del cual ahora luego veremos una foto de su director, de su CEO, también en la presentación. Y pongo el dibujo porque, aparte de que os voy a ir a citar ciertas cosas sobre el Design Thinking, que me parece importante, ya veréis que viene a colación en la charla, porque en la charla veréis, ¿no? Como os digo, me apetecía contar el método Sankar un poco contextualizándolo, y aparte yo soy muy tendente y muy fiel a la corriente del Design Thinking y suelo ir como del garabato a lo concreto, ¿vale? Va a ser un poco la dinámica de la exposición. Lo primero bueno, esta es una foto del aula de la Universidad de Stanford en la que se imparte el Design Thinking como asignatura, y lo primero que te encuentras en la puerta es este cartel, ¿no? Que pones "tú estás aquí", ¿no? Y esto es como un llamamiento un poco a que seas consciente de dónde estás y del momento que estás viviendo, ¿no? Creo que es importante para contextualizar, saber dónde estamos, y para ello también hay que mirar un poco atrás, ¿no? De dónde venimos para saber dónde estamos, ¿no? Entonces, como hay un filósofo que lo cuenta mucho mejor que yo voy a, bueno, parafrasearlo un poco, y es que a mí me parece fundamental, digamos, el papel de la ciencia, y el papel no solo de nosotras, sino de nosotros y en general del ser humano, ¿no? En nuestro compromiso y responsabilidad por enfrentar los grandes retos que tenemos por delante, que no son pocos, en este garabato por el que empezaré citaremos algunos de una manera muy, muy vaga, pero que realmente si no partimos de ese compromiso con la ciencia, difícilmente vamos a ser capaces de resolver, ¿no? Entonces, bueno, citando un poco a Gilles Lipovetsky, que es un filósofo y sociólogo francés, que a mí personalmente lo descubrí además a través de este libro que se llama De la ligereza, que lo publica Anagrama en español en 2016, que si no lo conocéis os recomiendo encarecidamente que lo leáis. A mí me parece que refleja muy bien la sociedad actual, y a mí me parece o me resulta convincente las razones que cuenta, ¿no? De cómo hemos llegado a donde estamos. Y bueno, él habla un poco que para entender el momento en el que vivimos, en el que todo parece ligero, ¿no? Como que digamos que ya la vida no es pesada, ¿no? Como nos puede parecer que en otro momento de la historia fue, ¿no? Pues si pensamos antes de la revolución industrial, en la que las simples tareas de la vida cotidiana ya eran muy, muy pesadas, ¿no? Y la vida era pesada, ¿no? Entonces él habla de esta transición de lo pesado a lo ligero, ¿no? De lo ultraligero, quizás, si nos remontamos ya al momento de hoy. Y él, evidentemente, pues habla de que el primer paso para este cambio fue el siglo XVIII, ¿no? Con la revolución industrial. Ahí cambian muchas cosas. Luego habla de lo que supuso, ¿no? Un hito en los años 50 con la aparición de los medios de comunicación de masa, que luego llevó al consumismo de masas, ¿no? Con el sistema capitalista. Y habla de que en el siglo XXI, pues la alta tecnología, ¿no? Y si veis, ¿no? Un primer cambio del siglo XVIII a los años 50, luego de los años 50 quizás a los años 80, 90, ¿no? Como que todo va muy rápido. Vivimos en un mundo muy cambiante, ¿no? en el que la velocidad a veces nos sobrepasa, ¿no? La alta tecnología electrónica e informática realmente ya ha terminado, ¿no? De darle esa vuelta de tuerca a lo que entendemos hoy como ligero. Entonces, Gilles Lipovetsky lo que dice es que esto ha traído muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación de que vivimos mucho mejor que antes, ¿no? Él defiende de que la ligereza, que antes quizás estaba solamente confinada a una cierta clase social, ¿no? Que se permitía estos encuentros frívolos, ¿no? Y ligeros, ¿no? Hoy en día está instaurado en todas las facetas de nuestra vida,
y él defiende que la ligereza realmente es una necesidad fundamental y universal del ser humano, que necesitamos reducir las tensiones de la vida, y además defiende algo con lo que yo también estoy muy de acuerdo, y es que esta búsqueda de la ligereza ha sido el mayor motor de progreso de la historia de la humanidad, ¿no? Por eso yo antes hacía hincapié, ¿no?, de que, fijaros, ¿no?, un cambio, ¿no?, que se produce, que ya fue rápido, ¿no?, de un siglo y pico, ¿no?, la revolución industrial, y de repente ahora estamos hablando de que en cuestión de 5 o 10 años se generan grandes cambios, ¿no? Pero también habla, a pesar de esto, ¿no?, y del motor del progreso. Quiero decir que, pues que la esperanza de vida es mucho mayor, ¿no?, pues que hay menos hambre, ¿no?, a pesar de que todavía tenemos que enfrentar, como digo, grandes retos, pero digamos que vivimos en una época mejor que antes, ¿no? También habla de la parte negativa, ¿no?, que es, por ejemplo, pues que claro, hemos evolucionado tan rápido en este progreso casi sin fin, ¿no?, que hemos consumido tantos recursos que ahora nos enfrentamos a una grave crisis ecológica. Pero también habla de algo que me viene muy al caso para luego adentrarnos más en el método Sankar, y es que habla de una segunda gran crisis que en este caso viene por la destradicionalización que tiene esta ligereza, ¿no? Como que ya no necesitamos o ya no bebemos de esas tradiciones que antes eran los únicos momentos quizás ligeros y de cohesión de grupo, sino que esta ligereza, ¿no?, y este progreso nos ha llevado a una individualización que lo que hace es acrecentar el sufrimiento, quizás ya de otra manera, en el ser humano, ¿no? Entonces hablamos de la sensación de abandono, la sensación de soledad, de tristeza profunda y además del miedo a ser rechazado de ciertos grupos, ¿no? Por lo tanto, digamos que a pesar de todo lo bueno que ha tenido todo este progreso, ¿no?, y este motor que ha tenido la búsqueda de la ligereza, ¿no?, y el aliviar las cargas pesadas de la vida, pues nos enfrentamos no a pocos retos, además en el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, quizás me da casi un poco de cosa, ¿no?, de tratarlo así de una manera tan superficial, pero bueno, por citar algunos, ¿no?, pues bueno, estamos hablando de que estamos ante una crisis del agua muy importante, ¿no? Ya una de las últimas noticias que he leído es que 1/3 de la población realmente tiene graves dificultades para acceder a agua potable. Por ejemplo, por hablar ahora de situaciones a las que nos enfrentamos los países desarrollados, ¿no?, la dificultad de enfrentar crisis como la crisis migratoria, ¿no?, que bueno, es otro caballo de Troya, ¿no?, que por ejemplo en Europa tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esto? Además, yo que soy del sur, soy especialmente sensible, además de la zona de Cádiz, ¿no?, especialmente sensible con este problema, que allí vivimos de una manera como muy encarnizada. El envejecimiento de la población, que es un reto global. Realmente vivimos más, no siempre vivimos mejor, pero además nos faltan recursos para poder hacer frente a lo que supone este cambio demográfico, ¿no? Bueno, el miedo, ¿no?, un poco la incertidumbre que genera lo que llaman la cuarta gran revolución, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial, que realmente va a cambiar nuestra realidad de aquí a muy poco tiempo. Y bueno, por parar y citar una última cosa, que ya enlaza un poco con mi historia, el tema, ¿no?, el problema de la salud mental, que además es un tema como tabú, al que nos cuesta todavía mucho trabajo, pues nos cuesta trabajo hablar de él, ¿no?, con lo cual pues nos cuesta mucho trabajo poder enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, traigo esta captura de pantalla de la Organización Mundial de la Salud, y es un poco poner manifiesto que necesitamos salir de la penumbra, ¿no?, hacer que la salud mental sea una prioridad de desarrollo a nivel mundial. Y es que es verdad que muchas veces cuando pensamos en salud mental, quizás solo se nos vienen a la cabeza como los casos más graves, ¿no?, dentro de la salud mental, pero cuando Jill Lipovetsky habla de la soledad y de la tristeza, ¿no?, y que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con la depresión y todo esto, estamos hablando de salud mental, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes pesadeces
que tenemos como sociedad hoy en día, ¿no? Por lo tanto, un poco me voy saliendo del garabato. Para mí, como digo, ¿no? Siento que todos tenemos como un compromiso y una responsabilidad para poder enfrentar todos estos retos, y para mí, sin duda ninguna, y soy una plena convencida de esto, para mí el papel de la ciencia es un poco como esta pierna, ¿no?, de la escultura de Calder, de este bailarín, porque para mí la ciencia es la base para la construcción de un mundo mejor. En mi cabeza no cabe el poder enfrentar toda esta problemática, además tan compleja y en un mundo tan cambiante, si realmente no tenemos un compromiso serio con la ciencia. Y como ya veréis, yo hay términos que entiendo en un amplio sentido de la palabra. Y entonces hablaré, que ya Rocío ha dicho un poco en la presentación, yo ya no hablo de trabajar de manera multidisciplinar, sino que hablo de colaborar de manera radical, ¿no? Creo que ahí parte el poder, digamos, dar comienzo a aportar soluciones que de verdad generen un cambio sistémico que hagan que podamos solucionar los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, si queremos vivir en un mundo mejor. Y ya para ir entrando un poco en materia, quería compartir con vosotros pues algunas de las cosas que han influido en mí para acabar emprendiendo un proyecto como Método Sankar, de cosas que me han inspirado y de cosas que a lo largo de mi vida, digamos, que han tenido pues un impacto muy positivo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Tim Brown, que lo citaba antes, es la actual CEO en IDEO, director ejecutivo en esta compañía. Él es un diseñador industrial de Reino Unido que un poco es el primero que abandera este movimiento del design thinking de una manera, digamos, más práctica, ¿no?, fuera de lo que es la academia. Y un poco me remito a un vídeo que lo podéis ver en YouTube, que está en la serie de vídeos de las charlas TED, en un TED Talk. En concreto es un vídeo de 2009 en el cual él hace una llamada. Él en concreto se dirige a los diseñadores, pero entender que por diseñador él entiende alguien que se enfrenta a solucionar un problema, ¿vale? No un diseñador de una manera, digamos, más acotada, ¿no? Entonces él hace un llamamiento a que necesitamos volver a pensar a lo grande, ¿no? Como que él nota que hay una cierta tendencia, ¿no?, como de acomodamiento, ¿no?, o como ya todo está tan globalizado, ¿no?, y todo es tan complejo y tan nota como una cierta tendencia, ¿no?, un poco al acomodarse, ¿no? Y entonces hace un llamamiento a que, debido a los grandes retos que tenemos que resolver, necesitamos volver a pensar en grande, ¿no?, para resolver los grandes retos. Además, él defiende el design thinking como herramienta, que no me voy a parar demasiado, pero sí que quería comentar con vosotros porque a mí me ha influido mucho a lo largo de mi vida, como 5 pilares que tiene el design thinking, ¿no? El design thinking parte con un pilar fundamental que es para poder resolver un problema hay que partir desde un estado de empatía y de curiosidad por el problema en sí, ¿vale? No hay que dar nada por sentado, y de hecho el segundo gran pilar consiste en replantear y redefinir. Ellos en lengua inglesa hablan del think outside the box, como pensar fuera de la caja, ¿no? No dar nada por sentado y redefinir realmente, o hacer preguntas que no sean las obvias, ¿no? Porque realmente en la resolución de problemas, y además en problemas tan complejos, realmente muchas veces damos por sentado cosas que no son, ¿no? Y eso nos lleva pues constantemente a no poder emitir una solución que realmente sea capaz de solventar, ¿no? Luego ellos hablan, que es el término del que yo me
apropiado, ¿no?, de la colaboración radical. Ellos ya no hablan del trabajo, ¿no?, en equipos multidisciplinares, porque entienden que ya no es solo que el equipo, por ejemplo, de personas que se enfrenta al problema para resolverlo, tengan que tener diferentes backgrounds, porque eso va, digamos, a enriquecer el proceso, ¿no?, y va a favorecer ese think outside the box, ¿no?, sino que ellos entienden esta colaboración radical como una colaboración con todos los agentes que están involucrados en ese problema en concreto, ¿no? Pues ya pueden ser las personas que estén afectadas por el problema que se va a resolver, o determinados agentes que estén involucrados, no solo del equipo que está trabajando para resolver el problema, ¿no? Luego también el cuarto enfoque, el cuarto pilar es un claro enfoque o tendencia a la acción, como de hecho es el pensamiento del diseñador, ¿no? Ellos creen firmemente en que para poder llegar a una solución hay que hacer cosas, ¿no? No se puede estar solo teorizando, sino que hay que pasar a la acción, hay que prototipar, hay que probar, digamos que es un proceso circular, ¿no? Y por último, el tener conciencia sobre todo el proceso, ¿no? Ser muy consciente de todo el aprendizaje que estas acciones, ¿no?, de manera circular van aportando, sabiendo que seguramente de lo primero de lo que se parta no va a ser la solución, y que va a ser un proceso iterativo para llegar realmente a lo que pueda solventar el problema. De este pensar a lo grande, que creo que es verdad, y que a veces quizás carecemos de esa ambición en el sentido de pensar a lo grande y pensar que realmente tenemos la capacidad de resolver estos problemas, ¿no?, y de movilizar a todos los agentes y en esta colaboración radical para poder llegar a esa solución, y que puede partir de una propuesta personal, ¿no? Traigo a Adam Gazzali, que es un neurocientífico y emprendedor estadounidense, bueno, él es uno de los referentes dentro del ámbito de la neurociencia en concreto. Es profesor en la Universidad de Stanford, pero también es el fundador de diferentes compañías, en concreto pues Akili, que es un sistema de videojuegos para tratar problemas de salud mental, pero también ha fundado, por ejemplo, un fondo de capital riesgo, el Just Venture Capital, que es el referente en cuanto a financiación de proyectos que unen neurociencia y tecnología para la resolución de problemas ligados a la salud mental. Pues este señor, que también tiene muchos vídeos en YouTube y que podéis ver y que es muy inspirador, lo traigo a colación de quizás recordarnos, ¿no?, además con una base científica, ¿no?, del potencial que realmente tenemos como seres humanos, ¿no?, y de manera individual. Es decir, el potencial que tiene la cognición humana, ¿no? Y entonces aquí me paro un poco para hablar un poco o pormenorizar en qué consiste eso o qué es eso de la cognición humana, ¿no?, que nos hace tan poderosos y seres tan mágicos, ¿no? La cognición humana parte de los sistemas atencionales, que cuando nacemos ya traemos de serie, que es lo que nos permite poder seleccionar información con el entorno. Digamos que, voy a hablar de las habilidades cognitivas, que en el fondo no es más que la manera que tenemos los seres humanos de captar información del entorno e interactuar con él, ¿vale? Y ahora lo que voy a explicar son como los 5 grandes grupos de habilidades cognitivas que tenemos, y que además se entrena y se mejora y se potencia, ¿vale? Que eso también tiene que ver con métodos Anka. Nosotros, como decía, venimos de serie con los sistemas atencionales, que nos permiten seleccionar cierta información de nuestro entorno. Luego tenemos, nosotros interpretamos esa información que seleccionamos a través de la atención mediante nuestra percepción, y una vez que interpretamos esa información, nosotros somos capaces de almacenarla a través de nuestra memoria, ¿vale? Digamos que estas son como las 3 habilidades, digamos, bueno, no básicas porque son muy complejas, ¿no?, en sí mismas, pero digamos como las 3 primeras, ¿no? Luego vendría toda la parte de las habilidades cognitivas complejas, las superiores, las que vamos desarrollando a partir aproximadamente de los 12, 13 años, ¿vale? Todo este conjunto de habilidades cognitivas superiores son las que desembocan
en esta toma de decisión compleja, ¿no? No es que un niño con 5 años no sea capaz de tomar una decisión, pero evidentemente siempre sus decisiones son mucho más, evidentemente, infantiles, ¿no? Y mucho más básicas que las de una persona que ya tiene las habilidades cognitivas superiores, por lo menos en desarrollo, ¿no? Y esto nos lleva a la toma de decisión en base al razonamiento, ¿vale? Para poder razonar hemos tenido que seleccionar información, hemos tenido que interpretarla, hemos tenido que retenerla para poder manipularla, ¿vale? Y por último, sería el último paso, ¿no? El de, bueno, ya he captado información, la he interpretado, la he almacenado, he razonado y he tomado una decisión y ahora tengo que interactuar con ese entorno, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la coordinación motora o del lenguaje. Y este es el poder que tenemos los seres humanos, ¿vale? Gracias a veces yo creo que también merece la pena poner un poco en contexto porque yo creo que a veces se nos olvida que todo lo que todo con lo que interactuamos día a día está hecho por el hombre, ¿no? Parece que la máquina tiene, o por lo menos a mí me da esa sensación que a veces se nos olvida, ¿no? Y parece que las máquinas tienen un ente propio, ¿no? Y la máquina está hecha por el hombre, ¿no? Y por último traigo a Nicole Bradford, que es emprendedora y empresaria estadounidense, que la traigo ya para enlazar con método Sankar porque un poco aglutina todo esto que os he estado hablando a través de una red que ella ha creado desde Silicon Valley, que es una red que se llama Transformative Technology Academy, TTA, que un poco lo que aglutina son personas o agentes que de una u otra manera están interesadas en aportar en relación a proyectos que unen neurociencia y tecnología, ¿no? Ella, también os recomiendo que veáis tiene muchos vídeos en YouTube, tiene una página web propia, es muy inspiradora, ¿no? También cuando habla, y ella realmente piensa que digamos que los seres humanos necesitamos adquirir un nivel superior de conciencia para poder hacer frente a esta nueva era que va a ser la que represente la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Ella además defiende desde un punto de vista muy del business, ¿no? Que estamos en el momento adecuado para poder generar este cambio y ella está tan convencida porque ha detectado que coinciden 3 elementos fundamentales para que esto pueda suceder. Y es que existe una necesidad, además, en nuestro sistema capitalista, ya que, digamos, este sufrimiento, estos trastornos cognitivos ligados a la salud mental tienen un alto coste que no podemos mantener. Además hay una demanda y hay una tendencia social, ¿no? De poder hablar sobre este tipo de cosas y hay una necesidad real debido a este sufrimiento. Y además coincide en que tenemos la viabilidad tecnológica suficiente como para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y de todo esto, un poco, surge el método Sankar, queriendo unir neurociencia, música y tecnología para aportar una solución que pueda combatir o paliar el padecimiento de los trastornos cognitivos a lo largo de la vida, ¿vale? Y ahora un poco matizamos. Digamos que, bueno, yo, ya sabéis, me voy a Sevilla, estudio arquitectura, luego me especializo en patrimonio arquitectónico. Es verdad que mi formación como arquitecto y luego la especialización en patrimonio han sido un proceso, o sea, ha sido un proceso muy rico y que ha tenido mucho impacto en mí, ¿no? Y creo que me han permitido desarrollar las habilidades para que luego pueda emprender un proyecto como es Método Sankar, que a priori puede parecer que está muy alejado, ¿no? De la formación previa que tengo, porque realmente me familiaricé mucho con todo el desarrollo de habilidades ligados al pensamiento creativo, a los procesos. También tuve mucho contacto con la metodología en investigación. Yo colaboré y trabajé en un departamento de la universidad en el que investigábamos determinados aspectos en la arquitectura y sobre todo luego digamos, en el máster de patrimonio tuve la oportunidad que ya durante la carrera realmente trabajamos siempre en equipos y en equipos multidisciplinares, pero digamos que ya en el máster tuve como esa oportunidad ya más real de la colaboración radical
de ya trabajar en equipos que realmente, pues eso, ¿no? Trabajar y colaborar con historiadores, con geógrafos, con diseñadores que venían de otro tipo de ámbito, con ingenieros, con arqueólogos, ¿no? Para dar solución a determinados problemas, ¿no? Concretos y enfocados a la arquitectura y a la protección del patrimonio, pero digamos que eso me enriqueció mucho, ¿no? Es verdad que durante toda esa etapa yo sigo dando clases de piano, que un poco para ganarme la vida, como os contaba, yo soy de un pueblo de Cádiz, pues me tengo que ir a Sevilla, me tengo que ir a Madrid, me tengo que ganar la vida, ¿no? Y precisamente esa forma que yo en ese momento tengo de ganarme la vida, que es dando clases de piano, me lleva yo al final en Madrid, pues da la casualidad que empiezo a darle clase a un grupo de adultos mayores, ¿no? Adultos mayores quiero decir, pues personas por encima de los 65 años. Y esto, partiendo desde este punto de vista que yo siempre he tenido, que me he impregnado a través del design thinking, de la empatía y la curiosidad, ¿no? Me lleva a darme cuenta de que realmente el impacto que en ellos está teniendo las clases, que en ese momento son clases tradicionales de piano, pues va más allá, ¿no? Va más allá y entonces eso genera en mí una curiosidad que me lleva a investigar qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, me adentro un poco en el mundo pongo en marcha, ¿no? Pues la metodología me pongo como a investigar, ¿no? Sobre el tema y llega a mis manos un artículo científico que se llamaba casi textualmente El impacto de aprender a tocar el piano a nivel cognitivo y emocional en adultos mayores. Entonces, claro, aquello, ¿no? Ante mi sorpresa, ¿no? Me pongo a leer la primera vez, no entiendo nada. Evidentemente no sabía lo que eran los procesos cognitivos, ¿no? Ni cómo funcionaba nuestro cerebro. Y entonces me pongo pues a aprender un poco a lo que significa, me pongo en contacto con una compañera de piso que yo había tenido, que había estudiado psiquiatría, ¿no? Y un poco ya me hago un mapa mental de aquello y es cuando realmente siento como que hay que hacer algo, ¿no? Es decir, yo parto de una investigación y un desarrollo que determinados grupos a nivel internacional han hecho, partiendo desde grupos que parten de investigación muy básica, ¿vale? En este tema en concreto, a grupos que ya ponen en marcha estudios que, como este último que me llega, ¿no? De la repercusión a nivel cognitivo de aprender a tocar el piano, ¿no? Claro, para llegar a esa investigación ha tenido que haber un recorrido, ¿no? En cuanto a realmente el conocimiento de cómo funcionan nuestras redes neuronales, cómo, ¿no? Pues entender cómo determinadas actividades pueden interferir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, digamos que al final yo llego al conocimiento de, oye, nuestro cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad de crear conexiones neuronales, que no lo perdemos. Nosotros, la etapa de neurodesarrollo va desde que nacemos hasta aproximadamente los 24 o los 25 años, ¿vale? Ahí nuestro cerebro se ha terminado de formar, pero no perdemos la capacidad de plasticidad cerebral, es decir, que seguimos teniendo la capacidad de crear conexiones neuronales para, digamos, adecuarnos a nuestro entorno. Entonces, yo de lo que parto es del conocimiento de cuál es la actividad de todas las que conocemos en el ser humano que tiene un mayor impacto en esa plasticidad cerebral. Es decir, que es capaz de generar mayores conexiones, mayor número de conexiones, pero además más calidad en cuanto a la conexión que genera, ¿vale? Y en este caso es aprender a tocar un instrumento musical, ¿vale? Porque desencadena una serie de mecanismos que hace que pongamos en relación áreas del cerebro muy distales, y esto no es capaz de hacerlo ninguna otra actividad que no sea aprender a tocar un instrumento. Entonces, digamos, ¿no? Que yo llego a ese conocimiento, me pongo en contacto con esta colaboración radical que yo defiendo, ¿no? Me pongo en contacto con diferentes grupos de investigación. Tengo que decir que me voy a Filadelfia porque me pongo en contacto con un grupo que tenemos aquí en España, también muy potente. En concreto, ellos investigan sobre la repercusión de aprender un instrumento en pacientes que han sufrido ictus, ¿vale? Y me encuentro un poco de todo, ¿no? Pues me encuentro desde, pues, me pongo en contacto, por ejemplo, con este equipo español, ¿no? Que bueno, que pues yo voy súper entusiasmada, ¿no? Diciendo, oye, mira, he llegado a este conocimiento, tal, estoy poniendo en marcha este proyecto, tal y que cual, y un poco la respuesta que tengo es que muy bien, pero que a ellos no les interesa, que ellos solo quieren generar el conocimiento y no tienen interés
en nada más, ¿no? Que a mí eso me provoca un estado un poco de, ¿no?, de estupefacción, ¿no?, y de asombro absoluto. Pero luego es verdad que doy con equipos, ¿no?, pues, súper implicados, ¿no? Porque además, lo que decía antes, ¿no?, todo cambio puede partir del ímpetu personal de alguien que piensa lo grande y es capaz digamos, de tener esa pasión por solucionar un problema, pero sin la colaboración radical es imposible, ¿no?, que podamos solucionar cualquier tipo de reto a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, bueno, un equipo en Filadelfia, pues pues yo me pongo en contacto con ellos, me contestan, aprovecho que tengo la oportunidad de ir a Filadelfia y total, que ahí ya un poco hay un punto de inflexión en mí y es, yo ya me había inmiscuido un poco en el tema, ¿no? Pero es verdad que como músico para mí, la música era un fin en sí mismo, ¿no? Y ahí un poco cambio esa forma de pensar y entiendo que la música puede ser un vehículo, ¿no?, para llegar a otro fin, ¿no? Y entonces de ahí parte un poco Método Sankal. ¿Cuál es el papel que pretendo llevar? O sea, ¿qué es lo que Método Sankal pretende hacer? Método Sankal lo que pretende es añadir la I, ¿no?, a esa ecuación de la I más D más I, ¿no? O sea, poder innovar para poder hacer llegar este conocimiento a través de un vehículo a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco pues te pones a pensar, oye, pues si aprender a tocar un instrumento tiene todas estas bondades, pues yo qué sé, vamos a divulgarlo y que la gente sepa que esto es así, que todo el mundo se apunta al conservatorio, ¿no? Bueno, pues no, igual no era la manera, ¿no? Además, teniendo en cuenta que esto se puede aplicar a personas con necesidades cognitivas específicas, ¿no?, y especiales, ¿no?, que quizás el mejor lugar para aprender a tocar el instrumento no sea el conservatorio. Entonces, lo que trata Método Sankal de hacer es innovar, partiendo de este conocimiento, creando una metodología capaz de adaptar el aprendizaje musical a las necesidades y demandas de aquellas personas con determinadas demandas cognitivas, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos, un equipo multidisciplinar, que un poco, en un primer lugar, somos 3 personas, uno encabeza más el ámbito de la neurociencia, yo la música y otra persona la tecnología, ¿vale? Y lo primero que hacemos es, digamos, intentar discernir cómo podemos manipular los diferentes elementos musicales para crear ejercicios base que nos permitan poder ayudar a una persona que tiene una determinada necesidad en esa necesidad específica, ¿vale? Y me explico un poco mejor. Nosotros lo que hacemos es parametrizar todos los elementos musicales para crear patrones que me permitan desarrollar ejercicios de atención, ejercicios de percepción, ejercicios de memoria, ejercicios de razonamiento y ejercicios de coordinación motora. De tal manera que como yo tengo una herramienta científica que son los test validados, las baterías de test neuropsicológicos para saber digamos, una persona en concreto en qué punto está en cada ámbito cognitivo, en cada uno de estos 5 ámbitos, yo soy capaz de valorar qué necesidades particulares tiene una persona en cuanto a atención, percepción, memoria, razonamiento y coordinación motora, pues que yo sea capaz de, si detecto que tiene una determinada demanda en memoria y en memoria a corto plazo y en atención sostenida, que yo pueda poner ejercicios específicos a través de los cuales va a aprender a tocar el instrumento, pero además le van a incidir de manera específica en esos ámbitos en los cuales está necesitado, ¿vale? Es un poco lo que hacemos en esta etapa de innovación, que es idear esta metodología y poder llevarlo a cabo a través de una herramienta tecnológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí viene la pata del emprendimiento, ¿no? Que la pata del emprendimiento lo que hace es poder aterrizar todo esto, digamos, en la realidad y llevarlo a la sociedad, ¿vale? Entonces, el emprendimiento lo que nos permite es crear un modelo de negocio que permita hacer de este un proyecto sostenible y escalable, llegar a todo aquel que lo necesite, ¿vale? Y para ello, hoy en día, con el desarrollo tecnológico que tenemos, somos capaces de hacerlo, ¿vale? Y además una cosa muy importante, o sea, porque todo esto, ahora os enseñaré un vídeo de lo que sea, o sea, Método Sankal funciona conectando un teclado de piano, cualquier teclado digital, ahora veréis incluso un enrollable que se puede transportar en un bolso, a un ordenador o a una tablet con conexión a internet, se accede a una plataforma online con usuario y contraseña,
si es un usuario nuevo, se hace una batería de test neuropsicológico para evaluar el estado de partida y a partir de ahí se personaliza el contenido en cuanto a determinados ejercicios que necesite llevar a cabo la persona, además adaptado al nivel de conocimiento que tenga, que normalmente pues es cero, mejor, lo preferimos. Y luego además dar una pauta en función de esas necesidades de cuánto tiempo tiene que practicar a la semana o durante cuánto tiempo tiene que llevar a cabo la metodología para, digamos, solventar el problema de la demanda cognitiva que pueda tener en ese momento. De tal manera pues, que es escalable porque cualquier persona en cualquier parte del mundo con un aparato con conexión a internet puede acceder a la metodología, ¿no? Pero decía que dentro del emprendimiento para mí hay algo que es fundamental y que no se puede olvidar, que es a través de este modelo de negocio poder gestionar el impacto que se está haciendo, es decir, poder medir realmente. Tú estás proponiendo una solución para la sociedad, ¿no? Poder medir cómo eso realmente está impactando en la sociedad, ¿no? Y esto te da la herramienta de poder empezar a iterar, ¿no? Que para mí es la clave en todo este proceso. Además, gracias al emprendimiento y a un proyecto como Método Sankar, para mí lo más importante es, cuando llegas al emprendimiento, ser capaz de generar nuevo conocimiento que haga que vuelvas a empezar y a iterar en este proceso, ¿no? Generas conocimiento, ¿no? Investigación y desarrollo, puedes seguir innovando, ¿no? Y puedes seguir implementando soluciones en la sociedad, ¿no? Y hablo de esta iteración porque nosotros empezamos muy enfocados a solucionar los problemas del envejecimiento neuronal natural del ser humano, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con personas adultas mayores que ya por edad tienen un determinado deterioro cognitivo inherente a la edad, que todos lo vamos a tener en mayor o menor medida a una determinada edad, que además luego puede desembocar en una enfermedad neurodegenerativa, pues empezar a trabajar no solo cuando ya ha aparecido la enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Para ralentizar el curso de la propia enfermedad, sino poder prevenirla, ¿no? Poder prevenir esa aparición fortaleciendo nuestro sistema cognitivo. Nosotros nacimos un poco en esa línea, pero gracias a la medición del impacto y a la generación de nuevo conocimiento nos empezamos a dar cuenta de que realmente teníamos una herramienta que nos podía permitir, digamos, lanzar líneas diferentes en otros grupos poblacionales en los cuales también poder aportar solución, ¿no? Y entonces, digamos, de esta especialización un poco en envejecimiento neuronal ligado al adulto mayor, pasamos a, por ejemplo, el tratamiento de las secuelas cognitivas del paciente oncológico, que tiene mucho que ver con ese envejecimiento neuronal natural. Son personas que por la toxicidad de los tratamientos oncológicos, la quimioterapia y los fármacos complementarios, digamos que tienen como un salto en cuanto al envejecimiento neuronal, ¿vale? Es como que a nivel neuronal suman años, de repente, ¿no? A través de, o sea, después de ese periodo, ¿no? Con lo cual empezamos a abarcar ese problema y a generar un programa específico para pacientes oncológicos con secuelas cognitivas, que de hecho hemos tenido un ensayo clínico aquí en Valdecilla, que concluyó a finales de diciembre, estamos ahora analizando los datos, pero también nos ha permitido desarrollar líneas dirigidas a otros grupos poblacionales, como por ejemplo los niños, ¿vale? Digamos que en edad adulta estamos hablando de cerebros desarrollados, pero en los niños estamos hablando de cerebros en desarrollo, ¿no? Y un cerebro en desarrollo es muy diferente a un cerebro ya desarrollado. La forma de medir el estado en el que se encuentra ese cerebro es radicalmente diferente y además las necesidades que se pueden tener también son muy diferentes, ¿no? Pero digamos que esta iteración, ¿no? Todo el rato en el proceso, pues nos permitieron también diseñar una línea dirigida a niños para implementar esta herramienta en colegios, para los cuales estuvimos colaborando con el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, para poder, digamos, dar solución a los trastornos del neurodesarrollo, que según Miquel Casas, que es un catedrático de la Autónoma de Barcelona y jefe de servicio de psiquiatría en Vall d'Hebron, su tesis es que un 20% de los niños sufren algún tipo de trastornos cognitivos que en un 80% no son ni diagnosticados ni tratados. Estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo que no significan, digamos,
un retraso en la inteligencia, ¿no? En el coeficiente intelectual ni nada de esto, sino problemas del neurodesarrollo que tienen que ver igual con el no desarrollo correcto de la inhibición, que es la habilidad que nos permite autorregular nuestro comportamiento, ¿no? Y entonces pues son niños que son más impulsivos, que pueden acabar teniendo pues conductas un poco más digamos difíciles de manejar, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco era como para que vierais, ¿no? Un poco lo que yo creo, ¿no? O la forma en la que nosotros montamos Método Sankar, que me parece que la colaboración radical es fundamental, o sea, meter a diferentes agentes que sean capaces de sumar para poder aportar una solución que realmente enfrente uno de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, y sobre todo esta interacción, ¿no? En todo el proceso que permita realmente seguir mejorando, seguir aprendiendo y seguir aportando. Para que lo visualicéis un poco, he traído este vídeo para que veáis cómo funciona Método Sankar, que se conecta a un teclado, cualquier teclado digital de piano vale, en este caso os enseño uno enrollable, a un ordenador, una tablet con conexión a internet. Un usuario mete su nombre de usuario y su contraseña y accede a su contenido personalizado. Todo está, digamos, a través de sesiones, y se da una pauta de práctica semanal. Y cuando accedes a los ejercicios, pues bueno, en concreto, por ejemplo, Simple Beat es un ejercicio de percepción en el cual cuando tú le das al play, lo que tú estás tocando se sincroniza con la pantalla, y en todo momento tienes un feedback de si lo estás haciendo bien o no, si estás dando la nota correcta o no, y además en un entorno gamificado en el que se te arroja una puntuación para evaluar tu práctica, ¿no? Además tú puedes consultar, lo último que veíamos es que tú puedes consultar tus progresos en cada ámbito cognitivo, ¿vale? O sea que además de que nosotros pasamos lo que denominaríamos un pre, ¿no? Que es esta batería de test neuropsicológicos al principio para evaluar las necesidades particulares de cada persona, luego cada 4 meses se pasa a un post para evaluar digamos las mejoras de manera global. El usuario en todo momento es capaz de ver cuáles están siendo sus progresiones de manera paulatina. Y ahora, bueno, ya para terminar, algunas reflexiones sobre todo este proceso, ¿no? Y algunos aprendizajes, porque tengo que decir que no sé si a la hora de venir a la charla habéis entrado en Método Sankar, en la página web. Lamentablemente, el pasado 18 de enero se cerró la empresa. Ha sido un proceso para mí bastante doloroso y además como bastante difícil, ¿no? O sea, la toma de decisión de cerrar Método Sankar ha sido una decisión para mí pues muy difícil de tomar, porque todo iba bien, ¿no? Entonces ha sido pues, bueno, una desalineación, digamos, entre los socios que fundamos la empresa, de estar en momentos vitales diferentes, ¿no? Y querer igual cosas diferentes, o no estar en ese mismo punto, ¿no? de esa ambición de pensar a lo grande, ¿no? Y de pensar que realmente somos capaces de hacer esto posible, teniendo en cuenta todo el sacrificio a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal que esto conlleva, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una decisión compleja porque habíamos conseguido cosas muy importantes en el último año y empezábamos a palpar ya, ¿no? Realmente el impacto que empezaba esto a tener. Pero, bueno, digamos que la vida son ciclos, ¿no? Me ha tocado tener que tomar esta decisión, que ya digo que para mí ha sido muy difícil. Pero, sin embargo, a pesar de este intento fallido, ¿no? Para mí no ha sido un fracaso, porque para mí el fracaso es no intentarlo, o no intentarlo de nuevo, ¿vale? Eso para mí es el fracaso. Además creo que el fracaso es intrínseco al conocimiento, ¿no? Y que esto nos permite poder avanzar y poder seguir aportando, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante también evidenciar y compartir estas experiencias, porque creo que también, igual que la salud mental es un tema tabú, estos temas también, o por lo menos yo lo percibo así, en el mundo del emprendimiento también es un poco tema tabú, ¿no? Cuando
cuando alguien fracasa, ¿no? Porque lo entendemos desde un punto de vista muy negativo. En eso también los americanos nos llevan mucha ventaja, ¿no? Allí como que si no has fracasado no te tienen en cuenta casi, ¿no? Pero creo que tenemos que enfrentar esto porque no hay que dejar de pensar a lo grande y no hay que dejar de intentar, o sea, no hay que dejar de intentarlo nunca, ¿no? Y lo último es, a través de todo esto, que un poco lo que yo he querido transmitiros con esta charla, es que nuestro compromiso de todos los seres humanos con la ciencia es una responsabilidad, o sea, tenemos la responsabilidad con la ciencia y además tenemos la responsabilidad de interaccionar con los demás agentes del ecosistema para crear aquellos cambios sistémicos que hagan de nuestro mundo un mundo mejor. Para mí esto es un poco el resumen, un poco de lo que a mí, cuando pensaba en las charlas, ¿no? Quería transmitiros a través de mi experiencia. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues Marian, magnífica la conferencia y evidentemente no nos resignamos a no aprender a tocar el piano. Así que dinos cómo esto lo vamos a poder conseguir. Alberto, porque de aquí estamos en la edad justa ya para aprender. Y ahora la palabra la tienen ustedes como siempre en el Ateneo, así que van a contestar a todas las preguntas que ustedes las solicitan. Interesante la disertación, muy sencilla, muy bien. Lo último que yo he leído es que a los 30 años, usted lo ha dicho, 20 y tantos, si se tiene el mayor desarrollo del cerebro, pero ahora han dicho que a los 50 hay una maduración cerebral, que es curioso porque echan muchas empresas, les echan a los 50. Y la pregunta concreta es que usted, porque eso no ha mencionado muy parecido, ictus y tal, pero ¿qué impacto puede tener esto en las demencias? Ya sea que las demencias es un cambio cognitivo que se cambia, que disminuye la atención, la memoria y la inteligencia. ¿Cómo podría usted indicar cómo puede actuar para los enfermos de las distintas demencias? Lo voy a explicar además haciendo una comparación, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas cognitivos, ¿no? Nos podemos enfrentar, por ejemplo, por poner un caso que estoy segura que todos los que estamos aquí lo hemos padecido en algún momento, que es un momento de nuestra vida en los que estemos sometidos a mucho estrés y mucha ansiedad, ¿vale? El estrés y la ansiedad nos merman a nivel cognitivo. No sé si ahora, si recordáis en algún momento de vuestra vida que hayáis estado sometidos a mucho estrés y ansiedad, pensáis en que en ese momento os costaba mucho trabajo retener cosas que de una manera, cuando estás en otro momento de tu vida, retienes sin problema, olvidas cosas, se te olvida dónde estaban las llaves o tal, o sea, hay una merma cognitiva real. De hecho, es el estrés y la ansiedad mantenido durante mucho tiempo, es uno de los factores de riesgo para desarrollar demencia a una edad más temprana. Entonces, la diferencia que quiero hacer es, cuando estamos sometidos a estrés y ansiedad prolongado en el tiempo y tenemos una merma cognitiva, nosotros podemos entrenarnos a nivel cognitivo para, digamos, superar esa merma, ¿vale? Como para volver al estado basal, porque es solo una merma producido por una situación específica, ¿vale? Pero no tenemos ninguna patología. En un momento en el que ya tenemos un estado patológico, una demencia, en este caso, cuya sintomatología ya pasa por el deterioro cognitivo, ahí ya estamos hablando de que nosotros no podemos frenar el curso de la enfermedad, ¿vale? Porque si no estaríamos hablando de curarla, sino que lo que podemos hacer desde el entrenamiento cognitivo es ralentizar la evolución de la enfermedad, digamos, frenando un poco, es decir, conservando el estado cognitivo que tenemos en el momento en el que empezamos el entrenamiento, ¿vale? Es decir, cuando una persona con demencia empieza un entrenamiento cognitivo, el éxito es mantener a la persona en el estado en el que empieza el entrenamiento el máximo tiempo posible.
va a llegar un momento en el que esa persona va a tener, ¿no? Tú lo mantienes y al final va a acabar cayendo porque es el propio curso de la enfermedad y eso, o sea, no curamos la enfermedad. Pero si tratamos la sintomatología, intentamos mantener para que tenga la mayor calidad de vida posible el tiempo que siga viviendo, ¿no? Entonces, no sé si eso se ha entendido bien o responde a tu pregunta, pero un poco de lo que se trata en pacientes que ya tienen una patología relacionada con una demencia es mantener el estado cognitivo de partida el máximo tiempo posible. Vale también como prevención. Sí, de hecho nosotros, digamos, la primera línea por la que nosotros apostamos es por la prevención del envejecimiento neuronal. Es decir, pues una metodología dirigida a adultos mayores que sea capaz de fortalecer la reserva cognitiva de cara a evitar que acabe desarrollando una demencia, por ejemplo. Bueno, me ha gustado mucho la charla y quería preguntar también si uno empieza a tocar el piano de su propia suerte, a ver cómo lo hace, ¿eso también te va a ayudar mentalmente? Y, por ejemplo, también el aprender otros idiomas también influye o no tiene nada que ver con esto. He oído alguna cosilla de los idiomas, pero no lo tengo tan claro. Y lo del piano, claro, me parece que es un cambio, sí, muy serio y que sí que ahí sí que se puede desarrollar la mente o ayudarte para alguna cosa. Sí, pues, a ver, con respecto a la primera pregunta, decir que sí, o sea, aprender a tocar un instrumento de cualquier manera ya tiene, digamos, un impacto muy alto a nivel cerebral. Lo único que Método Sankal intenta es, digamos, optimizar y poder hacer accesible, además teniendo una herramienta que permite monitorizar, es que me sale todo el rato la palabra performance, ¿no? Digamos, la práctica de la persona para poder optimizar el proceso. Es decir, hacer accesible este tipo de aprendizajes a través de una metodología que además optimiza el proceso y que está específicamente dirigido a personas que tienen determinadas necesidades cognitivas. Esto quiere decir que ya de por sí, o sea, y nosotros éramos muy conscientes de que, por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio de los que nosotros mismos teníamos en nuestra plataforma ya influye de manera global porque los sistemas que se empiezan a generar a nivel cerebral son globales, ¿no? Pero con la particularidad de que cada ejercicio incidía de una manera un poquito más que en las demás en la habilidad para la cual estaba diseñada el ejercicio, ¿vale? De los 5 ámbitos, que bueno, he hablado un poco simplificando de los 5 ámbitos cognitivos, pero cada ámbito tiene subprocesos, ¿vale? Pues la atención, no es solo la atención, hay muchos tipos de atención, ¿vale? Y claro, si nosotros podemos medir qué tipo de atención, por ejemplo, tienes mermada o dañada por una determinada enfermedad, somos capaces de ponerte un ejercicio específico que incide en todas, pero más específicamente en esa en concreto. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero hago mucho hincapié en el tema de medir. O sea, para mí el medir es fundamental porque es el conocimiento que te permite poder optimizar y poder avanzar. Entonces, por eso un poco eso es lo que pretende Método Sankal, ¿no? Por eso digo, nosotros en esa I+D lo que intentamos es meter la innovación que se aleja de divulgar las bondades que tiene tocar el piano para que la gente aprenda, yo qué sé, ir al conservatorio o tal, a través de la innovación, ¿no? A través de poder medir, de poder diseñar y crear contenido a partir de ese conocimiento, ¿no? Con diferentes parámetros y a través de herramientas que permiten medir todo el rato. Evidentemente nosotros de los primeros, o sea, la metodología ha evolucionado mucho en estos años. Desde los primeros ejercicios que nosotros creamos hemos ido recabando información que nos ha permitido
ir mejorando, ir cambiando la metodología e ir evolucionando la herramienta a través del aprendizaje que te permite el poder medir. Es un poco la respuesta a la primera pregunta. Pero sí, o sea, tocar el piano de cualquier manera ya tiene una repercusión brutal a nivel cerebral, ¿vale? Y luego, con respecto a la segunda pregunta de los idiomas, decir que cualquier actividad de las que consideramos cognitiva, es decir, leer, hacer un puzzle, jugar a juegos de mesa, aprender un segundo idioma, o ponerte a aprender cualquier otro tipo de disciplina, ya tiene, o sea, se consideran actividades cognitivas, ¿vale? Ya te están, digamos, tú ya estás generando nuevas conexiones, porque la plasticidad cerebral es precisamente eso, es generar conexiones cerebrales, sinápticas, que te permiten adecuarte a la nueva tarea que tú estás emprendiendo, ¿vale? Que fue un gran cambio en la ciencia, es decir, hasta un determinado momento de nuestra historia pensábamos que cuando terminábamos de desarrollar el cerebro ya solo perdíamos neuronas, ¿no? Dicho así a bote pronto. Y luego se vio que no, que tenemos plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida y por eso podemos seguir aprendiendo nuevas cosas a lo largo de toda la vida. Ahora, digamos, la cantidad de impacto que tiene aprender un segundo idioma, que es un impacto importante, es menor que el de aprender a tocar un instrumento. Es que a mí no me ha quedado claro, y si me lo puede explicar algo, pues cómo lo lleváis a cabo, si es presencial, si es a distancia, cómo se mide a esa persona, qué programa, es que es, bueno, me pierdo ya con todo, es muy amplio, y muy bueno, claro. No sé, yo he sido profesora, pero no llevo bien a toda, no de música, pero quiero decir cómo se imparte esa enseñanza. Sí. Parece que es con el ordenador, un teclado, pero ahí me he quedado. ¿Dónde está el programa? ¿A qué gente va dirigida exactamente? Cada uno es diferente. Y yo qué sé, no. Creo que es muy interesante, pero no lo he cogido. A ver, me han dado mucho en esa parte porque además, como os he contado, ¿no? La compañía ha cerrado, por lo tanto, digamos que ahora mismo no está en operativo este servicio, ¿vale? Pero un poco el funcionamiento era, todo funcionaba a través de una plataforma online, ¿vale? Esto quiere decir que cualquier persona desde su casa, con cualquier teclado de piano, conectándolo a un ordenador o una tablet con conexión a internet, podía acceder al contenido, ¿vale? Pero nosotros distinguíamos y estábamos en un proceso dentro de, digamos, de la implementación de métodos ANCA, en el cual nosotros ya habíamos detectado que hay ciertas, o sea, habíamos analizado ciertos vehículos para llegar a la población que lo necesita, ¿no? Y entonces habíamos detectado, pues, ciertos colectivos que a lo mejor no están tan familiarizados con la tecnología y necesitan un apoyo extra, al menos al principio, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que Métodos ANCA pretendía, por ejemplo, en cuanto al adulto mayor, ahora íbamos a empezar un piloto en Cataluña, en una red de centros de día, para acceder, por ejemplo, al adulto mayor de una manera más fácil, ¿no? Un piloto significaba que nosotros íbamos a formar a una serie de trabajadores de esa red de centros de día para habilitarlos como expertos SANCA, ¿no? Como personas que conocen la metodología y pueden acompañar al usuario con la herramienta, para que luego la persona, y habilitar un punto en el centro de día en el que hubiera siempre un ordenador y un teclado para que las personas pudieran practicar, ¿no? Y era un piloto que lo que hacía era un poco duplicar el modelo que nosotros ya teníamos en Santander, que teníamos una oficina donde venía gente, ¿no? De manera, le llamábamos programas semipresenciales. Es decir, la persona, por ejemplo, imagínese usted, ¿no? Venía a la oficina una vez por semana, un experto SANCA le acompañaba en el proceso, le impartía una sesión presencial, pero luego usted se iba a su casa con deberes, ¿vale? Para conectar su ordenador al teclado para hacer cosas en casa. Entonces nuestra intención era duplicar ese modelo que ya teníamos como implementado en Santander en otros puntos. Habíamos llegado a un acuerdo con una red de centro de día en Cataluña para probar un poco ya desde remoto, ¿no? Cómo era, ya no que una persona del equipo de Métodos ANCA, de los que lo hemos creado, lo impartiera, sino poder formar a otra persona
para que impartiera y poder, pues si salía bien, bueno, y con el aprendizaje que sacáramos del piloto, poder implementarlo de manera escalable, ¿no? Pues en España y luego en el resto A mí me ha de... parecido verlo anunciado en la piscina que voy yo en Marisma. Y yo creo que estuvo ahí anunciado, yo creo que lo he leído por ahí, pero yo no he oído, pero sí que creo que es lo mismo que estamos hablando Sí. aquí. Sí, porque nosotros hicimos un programa piloto también en Marisma, de un programa que se llama Piano Amu, que fue un programa que diseñamos también para probar, a ver cómo funcionaba, un programa que aunaba el entrenamiento cognitivo a través de método Sankar con una actividad física que tenía la particularidad de que tenía una música que estaba correlacionada con lo que el usuario aprendía en la parte cognitiva, ¿vale? Y se hacían una serie de movimientos para entrenar la coordinación, etcétera, ¿no? Como un poco entrenamiento físico y cognitivo en un mismo programa, para ver un poco cómo funcionaba. Fue también, igual que digo, el piloto en la red de centros de día, pues también era un piloto en un centro wellness, en un gimnasio, para ver si podía ser un canal para llegar a la gente mayor. Lo que no entiendo es por qué ha plegado en Cataluña, como dicen, ¿no? Plegado, cerrado. Que si va bien, porque no sigue funcionando, y me parece interesante todo el trabajo que han hecho y todo lo que muy bien pensado para ayudar a la gente. Y no sé, ¿por qué no, no sigue? Termina un poco, bueno, Gracias. Termina un poco como, como terminan muchas iniciativas de mucho interés en el mundo del emprendimiento, que es no porque no vaya bien o no porque falte financiación, sino porque las personas que comienzan y que fundan la empresa llega un momento en el que no están de acuerdo en los pasos que hay que seguir, ¿vale? Y eso, a ver, quiero decir, al final somos personas, ¿no? Que tenemos momentos vitales diferentes, ¿no? Y llega un momento, igual que en una relación sentimental, ¿no? Con una pareja en la que uno crece de una manera y otro de otra, ¿no? Y llega un momento en el que no se encuentran, ¿no? Y la gente se divorcia y se separa y este tipo de cosas, pues el mundo empresarial también pasa. Llega un momento en el que uno crece de una manera y otro de otro, llega un momento en el que no se está alineado y entonces pues se rompe a nivel empresarial. Entonces, bueno, eso es un poco... Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la exposición que ha tenido y por la idea tan positiva que tiene de este aparente fracaso de una empresa que se emprende, ¿no? Porque nos hace falta también recuperar un poco una idea que por lo visto en América pues se tiene y que aquí a lo mejor no. Pero mi pregunta es si usted tiene ya como creadora del método, si ahora tiene en perspectiva de alguna manera el iniciar, el rehabilitarlo, el método o caminar hacia qué punto, hacia qué camino, cómo piensa ahora iniciar esta nueva etapa. Pues como decía, para mí desde luego el fracaso tiene que ver con no intentarlo o no intentarlo de nuevo. Es verdad que no, o sea, no tengo una respuesta ahora para esa pregunta porque está todo muy reciente, ¿no? Como decía, el 18 de enero se cerró la empresa, con lo cual lo tenemos muy reciente, ¿no? Y no sé qué va a pasar, no sé qué pasará en el futuro, pero lo que sí tengo claro es que con la mochila en la que voy acumulando aprendizaje y voy acumulando experiencia, desde luego mi objetivo es seguir aportando cosas, seguir con la motivación que me lleva y el motor que me lleva, ¿no? Que es este compromiso, además con la ciencia. O sea, para mí algo que no parte de un conocimiento a mí me cuesta, ¿no? Entonces, digamos que seguro que emprendo, no sé si algo parecido que surja a partir de esto o otra cosa, pero algo que tenga un impacto, lo tengo muy claro.
no sé lo que pasará, o sea, lo tengo muy reciente, estoy ahora un poco como quien dice, ¿no? Enterrando al muerto, ¿no? Y entonces pues como que ahora mismo no... O sea, para mí, yo soy una persona muy optimista, ¿no? Pero es verdad que para mí ha sido un proceso duro, tener que tomar la decisión de cuando todo va bien, ¿no? O sea, he tenido que rechazar financiación para cerrar la empresa, o sea, ha sido un proceso muy difícil para mí, ¿no? Y la toma de decisión, que es verdad que lo tenía claro, que era lo que tenía que hacer, pero es difícil, o sea, y es doloroso tomar la decisión, ¿no? Además de algo que es verdad que Método Sancal, pues ha habido muchos agentes, ¿no?, implicados para que, como decía, algo puede partir de el ímpetu de una persona y de la idea de una persona, pero luego si no se colabora, ¿no?, de manera radical, y hay un montón de agentes que se implican, la cosa no avanza y no sale, ¿no? Pero es verdad que para mí Método Sancal era una forma de vida, ¿no?, realmente, o sea, te quiero decir que para mí ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, se puede publicar y que la gente lo compre, pues comprar los libros, los métodos, sí. Lo que sí, los ensayos que se han hecho con la metodología Sancal, todos los resultados se van a publicar, o sea, ese conocimiento va a quedar. Y bueno, y no sé qué pasará al respecto. Seguro que, o sea, el otro día me enviaban una noticia, ¿no?, que me decían que un grupo del CSIC había puesto en marcha algo parecido para pacientes con ictus, ¿no? O sea, realmente, a ver, yo sé que era una idea, o sea, una idea no, sino que ya era algo que tenía un impacto muy positivo porque ya teníamos mediciones sobre el impacto que realmente tenía. Es verdad que en España, ¿no?, antes lo comentaba con Alberto, cuesta un poco todavía estos mercados tan incipientes relacionados con la neurociencia, ¿no? Todavía nos cuesta un poco cosas a lo mejor tan innovadoras, pero sí que en ámbitos más específicos había muchísimo interés, ¿no? Pues os digo, o sea, empezamos a ir a Barcelona a principios de 2019 y en verano ya teníamos un acuerdo encima de la mesa por parte de Valdebrón y de la Autónoma, o sea que realmente sí que empezaba a haber mucho interés y yo creo que van a seguir surgiendo iniciativas relacionadas con esto porque está clarísimo. Que yo tenga un papel ahí o no en un futuro, pues no lo sé todavía, pero seguro que en algún fregado de estos que tenga un impacto y tal, seguro que me veréis. Bueno, pues muchas gracias, Marian, muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Y no olviden que les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, pero el martes que viene es visita obligada, puesto que la investigadora María Sierra viene a hablar de pasado, presente y futuro de la enfermedad del Parkinson. Así que les esperamos. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.